Rewind. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Vamos, gócese por un momento en su presencia. Rejoice in the presence of the Lord for a moment. Alabado eres, Señor. You are worthy, Lord. Digno de la gloria, Worthy of all the glory. digno del honor, Worthy of the honor. digno de la magnificencia. Worthy of all the magnificence. Es tu presencia, Señor, la que marca la diferencia. It is your presence that makes a difference. Vamos, no me deje orando solo. Don't let me pray by myself. Señor, tú eres digno. Lord, you are worthy. Señor, tú eres bueno. Lord, you are good. Es tu presencia, Señor. In your presence, Lord. Eres tú y no nosotros. It is you, not us. Es tu mover y no el nuestro. It's your move and not Es us. tu espíritu y no el nuestro. It's your spirit and not us. Es tu palabra y no la nuestra. It is your word and not ours. Señor, que fuera de nuestra vida sin ti. Lord, what is our lives without you? Que fuera de nuestro día sin tu presencia. What would our days be without your presence? Por eso, Señor, estamos agradecidos. And that is why we are grateful. Porque si tú estás aquí, aquí queremos estar. Because if you are here, we want to be here. Vale la pena estar en tu presencia, Señor. It is worth being in your presence. Te agradecemos, Señor. And we give you thanks. Aleluya. Hallelujah. La presencia de Dios es más bueno que un buen manjar. Que algo sabroso, delicioso. The presence of the Lord is better than any sweet tasting Yeah. thing. Okay. Sounds better in Spanish. It sure does. It sure does. La presencia de Dios es. Ya tiene su Presence of Biblia ahí, God is- ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor ahora. Let us go into the word of the Lord. Hoy tenemos el honor y el privilegio Today we have the honor and privilege de compartir este día con usted, mamá. to share this day with you, mothers. Y agradecemos al Señor por tener días como estos para celebrarle, reconocerles en este And we are día. thankful to the Lord to have these kind of days to recognize Y and honramos celebrate a you. Dios por sus vidas. And we praise and thank the Lord for your lives. Vamos a hablar acerca de esto en este día. And we're going to talk about that today. Hoy voy a estar hablando de lo que estoy llamando lecciones de una viuda. I'm going to be talking about something of lessons from a widow. Hay mucho que podemos aprender de ellos. There's many things you can learn from this. Y en la palabra del Señor hay un ejemplo bíblico And in the word of the Lord, there's a biblical example al cual quiero llevarle para que veamos estas lecciones. that I want to take you so Este that we día. can learn these lessons. Le invito a que vaya al Antiguo Testamento conmigo, I invite you to go to the Old Testament with me. una escritura muy conocida por todos, A very well-known passage by us all. pero permítame presentarle estos puntos, estas lecciones, But allow me to give these points, these lessons, desde el punto de vista de lo que podemos aprender de una mujer from the point of view of what we can learn from a woman que también es mamá o fue mamá that was also a mother, y que creo que tiene valor mucho para nosotros en este día. and that I believe has great value for all of us in today. Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, el capítulo 17. First Kings in the Old Testament, chapter 17. Mi anhelo es que al terminar este día My desire is as we finish through this day, podamos salir con el gozo we can leave with the joy de que la palabra de Dios es viva y eficaz that the word of the Lord is living and edifying, y que todavía tiene vigencia para nuestros días. and it still has something for our lives today. Y que en un día como hoy, que a nivel nacional reconocemos, y mundial creo yo, reconocemos a nuestras madres, And on a day like today where worldwide we recognize mothers, vamos a aprender, a repasar, a aprender algunas de las cosas let us learn some things que todos nosotros podemos aplicar en nuestra vida. that all of us can apply to our lives. En el capítulo 17, en el versículo 8, So in 1 Kings chapter 17, verse 8, empieza hablando acerca de una viuda. it starts to talk about a widow. Pero antes que leamos, lea conmigo el primer versículo. But let's go ahead and read that first verse. Versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo. The word of the Lord says in verse 8, then the word of the Lord came to him saying,
Manténgase ahí. Solo vamos a leer esto. Let's go ahead and just say ¿De quién that for a está moment. hablando? Who is speaking? Está hablando de Elías. He's talking about Elijah. La palabra que vino The word that came fue a Elías. was to Elijah. ¿Por qué vino esta palabra? Why did this word come? Para entender la palabra de este momento, To understand the word of this moment, tenemos que ir entonces al principio del capítulo then we have to go to the beginning of the chapter de lo que pasó en ese momento. of what happened in this moment. Versículo 1 del capítulo 17 Verse 1 of chapter 17. dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Now Elijah the Tishbite, who was of the settlers of Gilead, said to Ahab, vive Jehová Dios de Israel, as the Lord the God of Israel lives, en cuya presencia estoy, before whom I stand, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, there shall certainly be neither dew nor rain sino por mi palabra. during these years except by my word. Versículo 8. Verse 8. Y vino luego a él palabra de Jehová. Then the word of the Lord came to him, saying, Versículo 2. verse 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Then the word of the Lord came to him, saying, apártate de aquí, go away from here vuélvete al oriente and return eastward, y escóndete en el arroyo de Querit, and hide yourself by the brook of Cherith, que está al frente al Jordán. which is east of the Jordan. Versículo 8. Verse 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Then the word of the Lord came to him, saying, En este relato bíblico, como un trasfondo histórico, in this biblical passage as a historical background, podemos enfocarlo por lo menos en dos tipos de lecciones. we can focus on two lessons. Y aunque nuestro primordial enfoque será en la viuda, And even though our first section is going to be on the widow, pero también se refiere al profeta Elías. but it also refers to the prophet Elijah. La viuda y Elías entonces en algún momento The widow and Elijah in one moment tienen un encuentro, have an encounter, y de allí donde vamos a desarrollar nuestro tema. and that's how we're going to go ahead and develop our topic. Pero from. primero permítame hablar un poquito acerca de Elías, But let me go ahead and talk to you a little bit about Elijah porque es importante entender and why it's important to understand cómo llegó Elías how Elijah got a Sarepta. to do this. Cuando Jehová manda al profeta a decirle: apártate y vuélvete al oriente y escóndete, When the Lord speaks to Elijah and tells to him, go away from here and turn eastward and hide yourself, el Señor lo mandó a un lugar que vino a ser una protección para él. the Lord takes him to a place that ends up being a place of protection. Habían pasado unas condiciones anteriormente a este momento, Some things had happened before this moment, y el Señor lo manda, and the Lord sends him, y Dios le provee and the Lord provides. el alimento que él necesita. He gives him the food that he needs. Pero sucedió algo. But something happens. Cuando el Señor lo manda allí, después de un tiempo, When the Lord sends him there after a time, se secó el arroyo. ¿En qué parte te quedaste? the last part. The last part. Yeah. Después que el Señor lo mandó a este lugar, So after the Lord sent him to this place, después de un tiempo, after a time, se secó el arroyo. Se secó donde había agua. everything got dried up. Yeah, there you go. Yeah. Cuando se seca el arroyo, cuando hay sequía, cuando ya no hay más agua, When there's a drought, el Dios, en vez de enviarlo al Jordán, instead of sending him to the Jordan, the Lord, dice al final del versículo número 3, que lo envió al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. in the end of verse 3, he says he takes him to the brook of Cherith, which is east of the Jordan. Y en vez de enviarlo al Jordán, And instead of sending him to the Jordan, que no se había secado, that hadn't dried el up, arroyo sí, o el lugar pequeño sí, in that small area, yes, pero no el Jordán. but not the Jordan Y el itself. Señor, en vez de enviarlo al Jordán, And instead of sending him to the Jordan,
Aquí Dios entonces le da a entender a Elías Here the Lord allows Elijah to understand que él tiene una variedad de provisión para nosotros. that he has various types of provision for us. Le estaba proveyendo al profeta He was providing to the prophet a través de una forma milagrosa through a miraculous way alimento. to give him sustenance Para que se alimentara porque estaba escondido. because he was hidden. Pero cuando se acabó lo que había, But when it was dried up, ahora no se acabó la provisión de Dios. the provision had not ended. La provisión de Dios nunca se va a acabar. The provision of God never ends. No importa si se nos seca el arroyo, It doesn't matter if the brook dries up. siempre va a haber provisión de Dios. There will always be provision from God. Lo que va a haber es una variedad de cómo Dios va a proveer. What will happen is a variety of how God will provide. Y así es lo que le pasó al profeta. And that's what happens with the prophet. Dios no lo manda al Jordán. God sends him doesn't send him to the Jordan. Y Dios empieza a mostrarle una variedad de formas de provisión. And he starts to show him various ways of provision. Y por eso lo envió a otro lugar. And that's why he sends him to another place. Este lugar donde lo envía This place where he sends him era una ciudad pagana, was a pagan city. pero Dios lo envió allí. But God sent him there. ¿Para qué lo envió allí? And why? Para honrar y bendecir a esta ciudad. To honor and bless this city. Hermano, van a haber momentos Brothers and sisters, there will be a en moment que tal vez no vamos a entender por qué Dios nos envía a cierto lugar. that we will not understand always why God sends us Pero to certain cuando es places. Dios que lo está enviando, But when it's God sending you, es que usted trae una bendición de parte de Dios para ese it's lugar. because you bring it with a blessing upon that place. No tenemos que entender el por qué. We don't need to know the why. Solo tenemos que saber que Dios lo hizo. We only need to know that God did it. Es necesario tener momentos It's necessary to have moments que venga gente a nuestros lugares where people come to our para que nos places bendigan so that they bless y us para que nos enseñen a honrar el nombre de Dios. and that they teach us how to honor the name of the Lord. Y Dios lo envía a esta ciudad. And God sends him to the city. El doctor Lightfoot The Dr. Lightfoot dijo lo siguiente says the following con respecto a esto. in an aspect to this. Elías Elijah vino a ser el primer profeta de los gentiles, was the first prophet to the Gentiles porque Elías fue odiado because Elijah was hated y exiliado de sus propios compatriotas. and was exiled by his own people. Y entonces cuando Elías cuando va a este lugar, And so when he returns to this place, él vuelve a los gentiles he returns to the Gentiles. y los suyos vino And his own y los came, suyos no le recibieron. and they did not receive him. A veces Dios nos va a enviar Sometimes God's going to send a los us lugares que necesitan de Dios. to the places that need God. ¿Por qué esta ciudad? Why this city? ¿Por qué Sidón? Why Sidon? Quizá porque de allí había salido hacia Israel Perhaps because from there had come out to Israel el culto al Dios Baal, the occult to Baal, la adoración the worship to Baal, al Dios Baal to the God of Baal, por medio de Jezabel. through Jezebel. Y Jezabel, And de Jezebel, acuerdo al capítulo 16, versículo 31, according to chapter 16, verse 31, ¿sabe dónde era? De Sidón. was from Sidon. ¿Y dónde Dios envió al profeta? And where did God send the prophet? A Sidón. To Sidon. All right now. Jezabel, Jezebel, ¿quién era ella? who was she? En ese momento In this moment, era el mayor enemigo que tenía Elías. she was the greatest enemy of Elijah Con todo, with everything. para mostrarle cuán impotente era su maldad, To see how incredible her wickedness was, Dios le halla allí al profeta Elías God speaks to the prophet Elijah there un lugar donde permanecer oculto. and takes him to a place where the occult exists Donde esconderse. to hide him. Ya, ahí digo. Lo manda a esconderse He sends him to be hidden a Sidón. to Sidon. Elías y Jezabel, ese es otro mensaje, pero Elías y Jezabel estaban ahí con un asunto.
This is a completely different message, but Jezebel and Elijah were there in locks. Y la persona designada And the designated person para proveer to provide ese lugar para que se quedara escondido, oculto el profeta, so that Elijah could stay hidden es una mujer pobre, viuda, is a poor widow woman, desolada, desolate, destituida de todo apoyo. destitute of all support. Y Dios le pareció buena idea And God thinks it's a great idea escoger a alguien que ante la sociedad no tiene posibilidades, to, in front of society, has no possibilities, que ante el gobierno no tiene opciones, that before the government has no que options, ante la vista de los incrédulos no tenía posibilidad de proveer algo para nadie, that before the eyes of everyone else has no ability to provide anything, e incluso including estaba en un momento they were in a moment en que el profeta que que le iba a dar provisión that the prophet that was going to give her provision fue el mismo que dio la palabra was the same one that gave the word para que hubiera la escasez que había, la sequía. so that the drought that was currently happening, Pero ahí mismo but in that moment Jehová lo manda, God sends them porque a través de ella because through y her en medio de la crisis de la sequía, and through the crisis of the Dios drought, tiene una palabra. God has a word. La viuda The widow en la escritura in scripture no tiene nombre, has no name, no tiene edad, no age, no tiene historia generacional, does not have a historical generations. no se sabe nada de su esposo We know nothing of her husband o cómo murió, or how he died. no se sabe cuánto tiempo estuvo casada Doesn't know how long she was married. y no se sabe más And we don't know more de ella en la escritura que en esta parte. of her in the scripture except for this passage. Y sabe que You know what? algunas veces Sometimes no importa it doesn't matter cómo se llame, what they're called. porque más bien muchas veces nosotros usamos lo que sabemos para criticar lo que no sabemos. And sometimes we use what we know to criticize what we Y don't know. muchas veces es mejor no saber quién es, And it's better not to know who it pero is, saber que aquel que lo mandó but to know who sent it va a cumplir su palabra. to fulfill his word. No importa su nombre. Her name doesn't matter. Y tristemente a veces And unfortunately, many times, queremos saber las cosas, we want to know the things, no para creer en las cosas, not to believe in sino them, para cuestionar las cosas. but to question them. Aquí lo que importa What matters es most lo que Dios va a hacer. is what God's going to do. Porque el mismo profeta Because the very prophet necesitaba tener una experiencia needed to have an sin experience conocer lo que iba a suceder, without knowing what was going to happen, pero conociendo but knowing que la palabra que le vino a él that the word that came to fue him una palabra segura. was a sure word. Es mejor desconocer lo que no debemos de saber It is better not to know what we shouldn't know, para caminar en la seguridad de la palabra de Dios. to walk in the security of the word of the Lord. No importa cómo se llamaba, It doesn't matter what she was called. aún sin nombre, Even without name, ocupó un lugar en la palabra del she Señor. occupied a place in the word of the Lord. Y es mejor no tener nombre, And it's better not to have a name, pero estar escrito nuestro nombre en el libro de la vida. but that our name is written in the book of life. Esta mujer estaba enfrentando una crisis This woman was facing a crisis en el territorio donde ella vivía. in the territory that she lived in. Serepta es el lugar. ¿Cómo lo dice en inglés? I have no idea. I have no idea es el lugar. That's right. Serepta, como definición, As a definition for this word, esta palabra significa refinación. this word signifies refinition. Refine. Refine. ¿De qué está hablando la refinación en este aspecto de esta palabra? What exactly are we talking about when it says refinement specifically for this word? Es como cuando un joyero It's when a jeweler agarra una joya takes a diamond
y la agarra impura and takes it, it is impure, y la toma and takes it y empieza a darle forma and starts to give it form y empieza a pulirla and starts to polish y empieza a darle la belleza que tiene, and starts to give it shine, refinación de metales. a refinement of metals. Esto es lo que significa esta palabra. That's what this word means. Esta mujer viuda This widowed woman tiene muchas características de las cuales podemos aprender. has several characteristics that we can learn from. Y estas son las diferentes lecciones que creo que podemos tomar de ella. And these are the different lessons that we can take from her. Una es que esta era una viuda humilde And it's that she was a humble widow y bien trabajadora. and very hard worker. Sí, cuando dice la escritura que cuando llegó el profeta, So the scripture says that when the prophet arrived, ella la halló recogiendo leña, he caught her going ahead and stoking a fire recogiendo la madera, and taking all the supplies, the wood, the wood. firewood. Claro, el propósito era porque la escritura dice más adelante que ella pensaba que iba a comer y después de comer, pues barriga llena, corazón contento. Because scripture tells us later on that they were going to eat, and then when you have a full stomach, then you have a full spirit. Posiblemente pensó, si vamos a estar en esta sequía y nos vamos a morir llenos. So she says, if we're going to die in this drought, we're going to die full stomach. La halló trabajando. And he caught her working. También esta mujer era muy caritativa y generosa. And she was also very generous. Cuando este extranjero llamado Elías le pidió agua, When this foreigner named Elijah asked for water, porque aunque era profeta, because even though he was a prophet, aunque hizo la clase de oración que hizo, even though he did the type of prayer that he did, de que no iba a haber más lluvia, iba a haber una sequía, that there wasn't going to be any more rain and there was going to be a drought, aunque había orado y todos los milagros poderosos que habían sucedido a través del profeta, even though he had prayed and all these different miracles come to this para prophet, esta mujer for this woman, era un simple extranjero. he was just another foreigner. Un extranjero que fue y le pidió agua. A foreigner that came and asked her for water. ¿Tenía que hacerlo? Did she have to do it? Posiblemente ella podría haber argumentado que no tenía que hacerlo. Possibly it was that she did not have to. Pero But hay algo interesante, there's something interesting. que esta mujer no dio una excusa, That this woman did not give an excuse. no excusó por su escasez, She did not give the excuse of her no debility. despreció al extranjero, Or she did not want to depress the al foreigner. contrario, And the opposite. mostró su generosidad She showed her generosity y fue y le buscó agua and went and got him water y fue y se la dio a este extranjero. and gave it to this foreigner. Pero ¿por qué hizo esto? But why did she do this? Tiene que ir conmigo entonces al versículo 9, You got to go to verse 9 with me. cuando Jehová le dice al profeta: When Lord says to the prophet, levántate, arise vete a Sarepta de Sidón and go to Zarephath, which belongs y to mora Sidon, allí. and stay there. He aquí, Behold, yo he dado orden. I have commanded. Esta palabra orden This word es command, que él estableció que iba a ser así. that he established it would be Ella so. no lo sabía, ella no lo sabía, She didn't know it, pero Dios ordenó. but God ordained. Oiga esto es lo que le dice el profeta: Look at what the prophet says. yo he ordenado allí una mujer viuda que te sustente. I have commanded a widow there to provide food for you. Tal vez ante Elías no había posibilidades, Perhaps without Elijah there wasn't pero hubo possibilities, una palabra, but there was a word, y la palabra que viene de Dios and the word that comes from the Lord, se cumple, it gets fulfilled. y no tengo que saberlo para cumplirlo, And I don't need to know it to fulfill it, porque hay tantas veces because there's so many que times hemos hecho algo that we've done que something Dios declaró that God sin declared saber que había sido él, without knowing that it y was el him. profeta And the prophet no sabía todavía, didn't know yet, pero cuando le da la palabra but when he gives the word y se acerca a la viuda, and he gets close to the él va widow, confiado, he goes confident, porque la palabra que él le dio because the word that was es que given la viuda is that the lo widow iba a sostener was going to sustain con el him, conocimiento and by the de lo knowledge que ella iba a hacer. of what she would El do. profeta entonces, The prophet then, cuando la ve, When he sees her, le dice: dame agua. he says, give me water. Y la mujer, And the woman, sin conocerlo, without knowing sin him, saber de Jehová, without knowing of sin God, haber oído la palabra, with ever hearing the word, mostró generosidad. show ¿Qué generosity. fue esto? What was Dios this? puso en ella God put in lo her que ella necesitaba what she needed para cumplir la palabra de To Dios. fulfill the word of the Lord.
No puso excusas. She didn't put excuses. No lo despreció por ser extranjero. She didn't put him down because he was a foreigner. No despreciemos a los que no conocemos. We put down those we don't know. Porque puede ser que esos son los que Dios nos ha enviado para servirles. Because it could be those are the people that God sent to help us. Se lo repito. Should I repeat it? No despreciemos a los que no conocemos. Don't put down the people you don't know. Porque Dios tal vez los ha enviado para que les sirva. Because perhaps God has sent them to serve you. En esta región In this region, había escasez de comida. there was a Yep. scarcity of food. Sí, estaba acabando. Había mucha hambre. There was much hunger. Por lo tanto, And so, puede que de alguna forma, por lógica, that in a logical way, puede ser que había muchas muertes. it could be that there was a lot of death. Estaba muriendo la gente porque no había comida. People were dying because there was no Cuando food. uno no come, ¿qué pasa? If you don't eat, you Nos morimos. die. Había escasez. And so there was drought also. ¿Por qué esta posibilidad de que había muchas muertes? So why this possibility that there was a lot of death? Por lo que la misma viuda dijo en el versículo número 12. For what the very widow says in verse 12. Dice, y ella respondió, And she said, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, as the Lord your God lives, I have no food, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja only a handful of flour in the bowl, y un poco de aceite en una vasija. and a little oil in the jar. Y ahora recogía dos pedazos de leña And behold, I am gathering a few sticks, para entrar a casa so that I may go y in prepararlo para mí y para mi hijo, and prepare it for me and my para son, que lo comamos so that we may eat it y nos dejemos morir. and die. Puede ser que esa historia Could be that se story repitió en muchos otros was happening to others en el área, in the area. porque si había escasez donde ella estaba, Because if there was scarcity where she was, había escasez en los otros lados. there was scarcity in the other Es posible places. muchos pensaron lo mismo. And many thought the same. Vamos a comer para morirnos. Let us eat to die. Pero lo lindo de esto es But the beauty of this is que lo que tú estás pensando que va a suceder that what you think is going to happen no es lo mismo que está pensando is not el the que same dio la thing palabra. as the one who's thinking that gave the word. Porque el que dio la palabra Because the one who gave the word no ve con tus ojos. doesn't see with your eyes. El que dio la palabra The one who gives the word es el que creó is the one that created todo lo que existe, all that exists, hasta lo que esté escaso, hasta lo que hace falta. and up to everything that is missing. Aquí entonces, en primer lugar, And so in the first place, esta mujer this woman reconoce que hay un Dios, recognizes there's a God porque ella dice, because she says, vive Jehová. as the Lord your God lives. De alguna forma, In one way, puede ser que haya la posibilidad could be possible que ella había escuchado de un profeta que andaba por ahí. that she heard of a prophet that was wandering through there. Tal vez no lo conocía, Perhaps she didn't know him, pero había escuchado que había algo. but she heard that there was someone. Y cuando viene esta mujer y ve al profeta y le pide, And when this woman comes and she sees the prophet and he asks, permítame pensar allow me to think que la palabra que salió del profeta that the word that the prophet gave tuvo un efecto en aquella que no conocía a Jehová. had an effect in the one that did not know the Lord. Y eso nos puede pasar a nosotros. And that can happen to us. Su palabra Your words en nosotros in us puede cambiar las vidas que no conocemos. can change the lives of those we do not know. Entonces, en primer lugar, ella reconoce que hay un Dios. And so in first place, she recognizes that there's a God. En segundo lugar, Second, no le está reclamando a Jehová por la situación en que ella estaba atravesando. she is not chastising the Lord for the situation that she finds herself in. Había escasez. Yes, there was a drought. Tal vez no conocía al Salvador, Perhaps she did not know the Savior, pero no se está quejando. but she's not sticking to that. Al contrario, tomó una determinación. Vamos a hacer, voy a cocinar, vamos a comer y nos vamos a In morir. fact, she makes a determination, well, we're going to go ahead, grab everything together, cook it, eat it, and die. En otras palabras, lo que está diciendo In other words, what she's saying es que lo que ve en su inmediato panorama, is that what she sees in her immediate panorama, cree que lo que ella pensó hacer es lo que va a suceder. she believes that what she's about to do is going to be what happens.
Ahora, pregunto, Now I ask, ¿oró esta mujer por provisión? did she pray for provision? ¿Creyó que vendría una respuesta de Dios? Did she believe a response from the Lord would come? Puede ser que no, Perhaps not. no lo sabemos. We do not know. Puede ser que sí, Could be yes. pero aunque no vio al profeta But even- como la respuesta de Dios, But even though she did not see the prophet as a response of the Lord, cuando oyó al profeta, when she heard the prophet, y esto es lo que cambia la diferencia. that's what makes a difference. Cuando nos oyen, ¿qué es lo que oyen? When they hear us, what do they hear? Cuando nos oyen hablar, ¿qué es lo que están oyendo? When they hear us speak, what are they hearing? Cuando decimos palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo? When we say words, what do we say? Asegurémonos Let us make que sure lo que digamos that what we say sea la palabra que viene de Dios. be the word that comes from the Lord. Porque esa palabra Because that word tendrá un efecto has an en effect aquellos que necesitan on those that need una it, palabra profética, that need a prophetic word, una palabra oportuna, an opportunic una word, palabra a tiempo. a word on time. Porque lo que iba a pasar Because what was going to es happen que el panorama de esta mujer is that the panorama of this woman estaba a punto de cambiar. was about to be changed. El profeta no le había dicho nada hasta ese punto. The prophet had not said anything to this point. Y las primeras palabras And the first words de Jehová of the Lord a través del profeta through the prophet para proveer a la necesidad to provide the need son las siguientes. are the following. Le dice a la mujer, no temas. He says to the woman, have no fear. Yo no sé, pero como que no encaja eso, tal vez. Como que no. It doesn't Doesn't really match. It doesn't fit. Yeah, doesn't fit, there you go. Porque la mujer no parecía ahí que tenía temor. Because it doesn't seem like the woman had any fear. ¿Quién tiene temor cuando dice, vamos a comer, nos vamos a acostar y nos vamos a morir? How many have fear when they say, well, we're going to eat, we're going to rest, and we're going to die? Pero las primeras palabras del profeta para ella But the first words from the prophet to her es, no temas. is, do not fear. Vaya conmigo. Go with me. Versículo 13. Verse 13. Elías le dijo, no tengas temor. Elijah said to her, do not fear. Ve, Go, haz como has dicho. do as you have said. Quédese ahí. Quédese ahí. Stay right there. ¿Qué es lo que había dicho ella? What has she said? Que iba a ir a preparar algo. That she was going to go to prepare something. Para después tomar la determinación de que esto es nuestro último recurso. To then have the determination that this is the final resource. Pero esto es muy interesante. But this is very interesting. Se lo voy a leer esa cita bíblica en otra versión. I'm going to read this in another version. El profeta le dice, no tengas temor. The prophet says, do not fear. Sigue adelante Continue forward y haz exactamente and do exactly lo que acabas de decir what you just finished saying que vas a hacer. that you were going to do. Pero, But en otras palabras, in other words, tú dices que vas a cocinar, you say you're going to cook, cocina. cook. Tú dices que vas a comer, You say you're going to eat, come. eat. Hazlo. Do it. Haz lo que has pensado hacer. Do what you have thought to do. Pero, But primero me haces a mí. first, feed me. ¿Por qué el profeta le dijo no temas? Why did the prophet say, do not fear? Porque antes Because before de pedirle que hiciera para él, of asking that she give to him, le dijo, haz lo que tú vas a hacer. he says, do what you're going to do. Pero lo primero que vas a hacer But the first thing you're going to no es do para ti, is not for you, es para mí. it's for me. Tuvo que haber un choque psicológico en la mente de esta mujer. There needed to be a psychological crash. Porque no tiene sentido Because it doesn't make any que sense si voy a hacer lo que yo digo, that if I'm going to do what I want to do, Para mí. what I said to do for me, voy a hacer lo que digo, I'm going to do what I said I was going to do. pero para ti, But for you, hazlo, do it. pero no lo hagas primero para ti, But don't do it for you first. hazlo primero para mí. Do it for me.
¿Y por qué es importante esto? And why is this important? Porque Jehová había dicho, Because the Lord has la said, mujer que preparé the woman that I prepared te va a sostener. will sustain Y you. no te puede sostener And you can't be si sustained lo que ella prepara if that what she prepares, se lo come ella primero. she eats it first. Pero sí te va a sostener But you will be sustained si lo que ella prepara if what she te lo prepares, da a ti. she gives it to Porque you. cuando te lo dé a ti, Because when she gives it to la you, provisión es segura. the provision is secured. Come on. El proceso The process era imperativo was imperative de que se hiciera that it was done como Dios lo dijo. as God said. Cuando hacemos en primero When we do the first thing, lo que Dios quiere, what God wants lo segundo The second es bendición de Dios. is blessing of God. Para que ella recibiera la bendición, So that she could receive the blessing, tenía que cumplir el proceso de Dios. she had to fulfill the process of God. Y aún sin entenderlo, And even without understanding it, se atrevió. she dared. Se atrevió She dared a cocinar. to cook. Yo no sé si cocinaba bueno o no, pero cocinó. I don't know if she cooked well or not, but she cooked. Se atrevió a irse a la cocina. Se atrevió a irse a la cocina. She dared to go to the kitchen Después de haber ido a trabajar y a recoger para ella. after she had worked and to collect for her. Es que muchas veces nosotros estamos recogiendo, pero no para nosotros, sino para alguien más. It's that a lot of times we're collecting, but it's not for us, it's for someone else. Se atrevió a cocinar. So she dared to cook. Y mientras hacía ese arroz con mangú o gandules And o as she did that frijoles, white rice, permítame pensar lo que pensaba su mente. allow me to give an imagination of what she was Tal thinking. vez no lo dijo audible, pero de seguro lo pensó. But perhaps she didn't say it audibly, but she most ¿Y likely quién thought se it. cree este tipo? Who does this guy think he is? Si yo ni lo conozco. I don't even know him. Este barbudo que está aquí. This guy that's here. Qué atrevido, qué sinvergüenza. How the audacity of him. Hey, yeah, whatever you want to say is good. There it is. ¿Cómo es que me pide para que haga esto para él? How is it that he can ask that I make this for him? Si yo le dije que esto era para mi hijo y para mí. If I just told him it's for me and my son, ¿Le doy a mi hijo o le doy al profeta? do I give to my son or or the prophet? De alguna forma, In one way or another, mientras estaba cocinando, while she was cooking. permítame pensar que algo pasó en su interior. Allow me to think that something happened in her heart. Y posiblemente cocinó así. And possibly she cooked like No this. entiendo. I don't understand. I don't get it. I don't get it. No tiene sentido. It doesn't make any sense. Pero ese hombre que está allá afuera But that man that's outside, refleja algo que yo no sé. Refleja algo he reflects something, que yo no sé lo que es. and I don't know what it is. Pero ese hombre lo que me dijo, But that man of what he said, como que me da paz. it gives me peace. No lo entiendo. I don't understand it. Pero hay algo que le creo. But there's something that I believe. Y más vale que me quede bien este arroz. And I think this rice is going to come out good. Porque si le creo lo poco que ha dicho, Because if I believe and I do what he yo says, voy a creerle. ¿Y qué más va a decir? what's worse that can happen? Qué importante fue How important it was que esta mujer that this woman siguiera la instrucción del profeta. continued with the instructions of the prophet. Aquí hubo un cambio del plan que esta mujer tenía. Here there was a change to the plans that the woman had. No hubo un cambio en el orden de lo que hizo. There wasn't a change in the order of what she did. El orden fue The order was cocinar cook y comer. and eat. Este orden no cambió. This order did not Lo change. único que cambió The only thing that era changed quién iba a comer primero. is who was going to eat first. Pero eso primero But that first fue la respuesta para lo que venía después. was a response of what came after. Sí, no era un asunto de perder algo. It wasn't the fact of losing something.
Era un asunto de seguir el orden que ya estaba establecido. It was the fact of following the order that was given. Sí, el profeta no le dijo, cambia lo que has pensado. The prophet didn't say, change what you Le dijo, think. haz lo que has pensado. He says, do what you think. Ella todavía posiblemente no entendía She possibly to this moment did not understand que este orden that this order era un proceso de Dios. was a process of God. Y los procesos de Dios And the processes of God tienen orden. have an order. Mamá, Mother, Dios sabe cómo tú eres, God knows how you are, pero tú tienes que saber cómo es tu Dios. but you need to know how your God is. Sí, en el versículo 1, una vez más, In verse 1 again, la palabra usada the word used para orden, for order, cuando Jehová le dice al profeta, when the Lord says to the prophet, yo he dado una orden. I have given a command. Esta palabra orden habla de mandar o de dirigir. This word is to command or direct. Pero cuando el profeta le habla de que le dé a ella primero, le dé a él primero, But when the prophet tells her to give to him first, estaba hablando de lo que ya estaba haciendo. he was speaking of what she was already doing. Ella no tuvo que hacer nada para la palabra de Dios. She didn't need to do anything for the word of the Lord. Ella lo que hizo fue entender que su momento, What she did was to understand that her moment, y a través de la palabra del profeta, and through the word of the prophet, el profeta le dio un orden de seguir las cosas. the prophet gave her an order of operations. El profeta, The prophet, eso es lo que quiere hacer. that's what he wants to do. Eso es lo que tú quieres hacer, le dijo a ella. And he said, that's what you want to do? Hazlo. Do it. Esto This se constituye en un gran reto para esta mujer. turns into a challenge for the woman. Y tal vez algunas madres o algunas mujeres And perhaps some mothers or women que quieren que siempre se haga como ellas quieren y punto y aparte, that want to do what they want to do and point, that's it, se están perdiendo el orden de Dios. are losing the order of God. Haga lo que quiera, Do what you want, pero hágalo en el orden de Dios. but do it in the order of God. Hágalo como Dios le ha dicho. Do it as God has instructed. Ahora, no le No. diga a Dios así lo voy a hacer, te guste o no. No lo que estoy diciendo. Don't say, I'm going to do this whether you like it or not. Lo que estoy diciendo es que Dios What I'm saying ha is dado that una God orden para su vida. has given a precise Y order for her muchas life. veces Dios va a respaldar su orden. And many times God will support that order. Pero todo tiene que ser Dios primero. But everything has to be God first. Dios la gloria, God the Dios glory. la honra, God the honor. Dios el honor, God the glory. Dios la magnificencia, God the magnificence. todo el reconocimiento All the es recognition para Dios, is for God, no es para usted, not for you. no es para nosotros. It's not for us. Aquí lo interesante es que al final And so the interesting thing is at the el end, resultado de lo que el profeta le dijo a ella the result of what the prophet told her fue mejor y mayor de lo que ella esperaba. was better and greater than what she expected. Y solo porque siguió el orden de la instrucción que le dio el profeta. And simply because she followed the order of operations, the instructions she was given. Segundo, Second, esta mujer recibió una palabra profética. this woman receives a prophetic word. Versículo 14. Verse 14. Vaya conmigo. Porque Read it with me. Jehová Dios For what the Lord, de Israel ha dicho. the God of Israel, says. Yo no sé si ella sabía quién era Jehová Dios de Israel. Now we don't know if she knew who the God of Israel was. Pero el profeta le dice, But the prophet says, esto es lo que ha dicho Jehová. this is what the Lord says. La harina de la tinaja no escaseará, The bowl of flour shall not be used up, ni el aceite de la vasija disminuirá. nor shall the jar of oil become empty. Coma. Eat. O sea, no coma de esto, sino coma de ortografía. He says, don't just eat this, just eat it all. Coma. Esta coma This eating está bien puesta. Está bien puesta. is very La well, ortografía. ¿Ah? Coma. En ortografía. Coma. in the punctuation, the comma Ya, de ello. Está bien puesta. is very well put. Porque está la palabra Because it's the word. y le dice esto. And it says this, and this, Coma. comma. Porque lo que dice, Because what it says, dice,
Esto te va a pasar a ti, a ti, a ti, a ti, hasta el día This and this and this and this is going to happen until the day que Jehová haga llover. that the Lord provides rain. No importa cuánto dure la sequía. It doesn't matter how long the drought lasts. No importa cuán larga sea la escasez. It doesn't matter how long the drought is. Mientras Dios esté en medio de ella, As though God's still in the middle of it, usted tendrá provisión de Dios. you will have provision from God. Y no va a cambiar And nothing will change hasta until que Él diga lo contrario. that He says the opposite. Una palabra profética. A prophetic word No va a escasear. will not run out. El obispo de apellido Hall lo dijo de esta forma. This man said, follow me. Bishop Hall. Bishop Paul Ya, lo dijo así. says this way, En cuanto a este versículo. according to this verse. Y pasamos al tercer punto. And then we'll go to the third point. Nunca Never aumentó tanto el grano o la oliva o la harina. Go ahead. Nunca aumentó the grain. El grano o la oliva en su crecimiento natural como aumentaron aquí en su consumo. El crecimiento cuando crece para que haya harina. El trigo, gracias, el trigo. Flour, I'm flour, lost, flour. brother. Okay, you're Yes. lost. Flour. Yes. Okay. Vuélvelo al camino, Señor. Lord Jesus. Uno siembra One sows, y hay que recoger. and then you've got to reap. Y cuando lo recoge, And when you reap, el trigo, el wheat. The wheat. Just think about wheat bread. sure. El wheat Okay. tiene que pasar por un proceso. You got to go through the process. El obispo dice, nunca hubo tal crecimiento, And he says there was no aumento, augmentation abundancia or abundance de un crecimiento natural of the natural increase como el aumento que existió aquí, as the augmentation that exists here, pero no por el crecimiento, but not through growth, sino por el consumo. but through consumption. O sea, usualmente el común denominador, So usually the common denominator there you go, es que se siembre para que crezca is that you sow to grow y para poder consumir. and to be able to consume. Pero la providencia divina But through divine providence es un ejemplo del poder y de la bondad de Dios is an example of the power and the goodness of God que no debemos de pasar por alto, that we shouldn't be able to go above it, porque en este caso because in this case la harina, the grain, the flour the flour, y el aceite and the oil no escasearon, did not run out, sino que se multiplicaron. but they multiplied. Pero la multiplicación But in the no multiplication, fue por guardar, it wasn't for keeping. no fue porque estaban guardando, It wasn't because they were es storing. porque estaban sacando. It was because they were taking out. Sí, nuestra mentalidad natural es guardar So our natural mentality is to store and keep, para tener, to have. pero Dios But le God dio la palabra al profeta. gives a word to the prophet Dile que no va a escasear and says it won't run y out. la forma que va a haber And the way it's going to run es out cuando saque. is when you take. Ok, lo voy a llevar a un ejemplo más moderno, el Nuevo Testamento. All right, let's give a more modern example from the New Jehová Testament. agarró los panes y los peces y dijo, God took the fishes and the bread and said, Señor, Lord, aquí pongo esto en tus manos. I place this in Te your doy hands. gracias por lo que ya hiciste. I give thanks for what Y you've cuando los done. discípulos llevaron And when the disciples los took panes y it, los peces, the fish and the bread, ellos estaban incrédulos. they were in disbelief Ya, porque digo, ¿cómo va a alcanzar estos panes y estos peces? because they said, how is this going to reach for everyone? Yeah, you feel, just get that one. There you go. Okay. Yeah. All right. Y empezaron a dar a la gente. And they started to give people. Le dijeron, agarra de ese porque Go aquí ahead. no hay. Yeah. Agarra. Take that one because it's got some. Agarra. There you go. Here, let's switch. Okay. Agarra. Hermano, después damos una ofrenda para comprar una Later on, we're going to hold up an offering for the agarre. tissues. Agarre. Take it. Agarre.
Porque el asunto es que Because the thing is, esto no va a escasear. this isn't going to run out. Esto no va a escasear. This isn't going to run out. No va a haber escasez. Porque el asunto está Because the fact is que entre más usted agarre, that the more you take, más va a haber. the more there will be. El milagro de la harina y del aceite The miracle was no está en que le not echaran. in that they put in. Está en que lo que ya había ahí It's that it was already there. ya estaba ahí el aceite y la It harina. was already there. Ella ya lo había recogido. She had already taken Ella ya lo it. tenía. She had it. ¿Qué quiere decir? What's this mean? Cuando el profeta le dice, cocíname, That when the prophet says cook ella for me, tuvo que haber sacado. she had to take out. Y cuando sacó, And when she took out, yeah. thank you. Y cuando sacó, And when she took out, su vista natural her natural sight sabía cuánto había. knows how much there was. Eso quiere decir que cuando saca, That means when she takes out, había menos. there was Debería haber less. menos. There should have been less. Come on. Pero pienso yo But I think que algo pasó en la cocina. that something happened in the kitchen. Porque antes de llegar a darle al profeta comida, Because before she gave the prophet the food, un milagro tuvo que pasar en la cocina. a miracle had to happen in the kitchen. Ok, se lo repito. I'll repeat it. Antes que él llevara la comida ya cocinada al profeta, Before she brought the food that she had cooked to the la prophet, poca comida que había, la poca comida que había, the small food that there was, ella tuvo que sacarlo donde tenía. she had to take out from what she had. Pero ya había habido una palabra But God had given her a word que no va a escasear. that it wasn't going to run out. En la cocina, In the kitchen, ella tuvo que empezar a ver un milagro. she had to have seen a miracle. Tuvo que empezar a ver la provisión de Dios. She had to see the provision of God. Y cuando va del profeta, And when she goes to the prophet, permítame pensar que iba con una sonrisa. she comes with a smile. Yo no sé si sabía coritos, pero bueno. I think she was singing, but okay. Profeta, Prophet. aquí está. Y le da la comida. And he gives him the food. Usemos nuestra imaginación. Se devolvió a la cocina. According to your Y como biblical buena mujer imagination, she curiosa, returns to the kitchen. Y como buena mujer curiosa, And as she was a curious woman, ¿cuánto habrá? how much is left? Yo no sé si había conocido a Jesús como su Salvador, I don't know if she knew Jesus as her Savior, pero algo tuvo que empezar a suceder en el corazón de esa mujer. but something had to happen in the heart of that woman. El milagro The miracle no estaba en el almacenar, en guardar. wasn't in the keeping. La multiplicación The multiplication estaba en usar. was in the giving. Yo sé que hay muchas damas que tal vez dicen es que no tengo mucho I know there are many women that might say, but I don't have much económicamente, economically, emocionalmente, Emotionally, físicamente, physically, intelectualmente, Intellectually, profesionalmente, professionally. pero es que lo poco que usted tenga But it's at the little that you have, en las manos de aquel que tiene mucho, in the hands of the one that has lo much, poco que usted tenga even though that you have little, en las manos de aquel que puede hacer que lo que no parezca sea. the one in the hands of the one that can do for Usted no what does make necesita, sense. usted no necesita tener en abundancia. You don't need to have the abundance. Usted lo que necesita es tener una experiencia en abundancia. You just have to have an experience in abundance. Usted no necesita tener en abundancia las cosas que tal vez no tiene. You don't have to have an abundance of the things you don't have. No desee lo que no tiene. Don't desire what you don't have. Quédese con lo que tiene. Stay with what you Pero have. presénteselo a su Padre Celestial. But think in your Porque heavenly lo que Father. usted tiene Because what you va a ser have multiplicado will be por multiplied generaciones. for generations. Tal vez no le pudo dar mucho a sus hijos cuando iba creciendo. Perhaps she couldn't give much to her children. Y muchas veces esto es lo que decimos. And many times this is what we say. Yo le voy a dar a mis hijos lo que no me dieron a mí. I will give to my children what wasn't given to me. ¿Sabe qué estábamos diciendo con eso? You know what we're saying with that? Yo le voy a dar a mis hijos I'm going to give to my lo que children mis padres no me dieron a mí. what my parents didn't give me.
Pero ¿sabes qué? But you know what? Si lo poco que ellos le dieron, If the little that they gave, si lo poco que ellos le dieron if the little that they gave venía de Dios came from God, y usted tiene lo que ellos no tuvieron, and you have what they es didn't, producto de la bendición de Dios. it's a product of the blessing No of de lo God. que no le dieron, Not from what they didn't sino que give, porque le dieron, but because they did give, vino a ser bendecido en sus manos. and there was blessing Y in en their sus hands, manos and in their se hands, multiplicó there was lo poco multiplied que había. the small Por little eso that- usted, So think for you, por eso usted, and that's why you usted le puede dar a sus hijos can give to your lo que children ellos no tenían. what they didn't Porque have, usted recibió la bendición because you receive the de la blessing multiplicación, of the de la multiplication escasez. of the drought. Pero tranquilo, But relax, porque sus hijos because your children van a decir, will say, yo le voy a dar a mis hijos I'm going to give to my lo que mis children padres no me dieron. what my parents didn't give me. Van a repetir lo mismo. And the same thing is going to be Pero repeated. ¿sabe qué? But you know what? Si lo que ellos dan If what they give es más de lo que yo le di, is more than what I es gave, una multiplicación then there was a de lo que multiplication yo tenía. of what I had. Quiere decir It means que mi poco, that my little, aunque es mucho para mis padres, even though it was much from my mi parents, poco my little va a ser multiplicado en los hijos. will be Y multiplied en in los my hijos de children, mis hijos. and in the Y children en of my los hijos de children, mis hijos. and the children Y of en the los children hijos of de my mis hijos. children, Y en los hijos de mis hijos. and in the children of my children. El milagro The miracle está en el uso. is in the use. Tengo que terminar. I got to finish. Bueno, no tengo, pero. Well, I don't have to, but Tercero, third, ella vivió she lived y vio and saw la palabra profética que le fue dada the prophetic word that was given, aún en vida. even in life. Está viviendo ella. She was living En el instante, in the instant ella oyó una palabra profética she heard the prophetic word, y vivió la profecía, la palabra profética. and she lived the prophetic word. No a todos nos pasa eso. No a todos nos pasa eso. This doesn't happen to everyone. Pero qué lindo es esto. But what does this tell us? Qué lindo es esto. The beauty of this Es que esta mujer, is that this woman, sin saber mucho de ella, without knowing much of her, Dios le dio algo tan precioso God gave her something so precious que la palabra que le dio that the word that he gave, también ella la experimentó. she also experienced. Por eso el versículo 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, And that's why verse 7 says that it did not run out, ni el aceite de la vasija menguó, nor the oil left in the containers, conforme a la palabra que Jehová había dicho. just as the Lord had promised. Pero viene lo inesperado. But then the unexpected happens. Muere su hijo. Her son dies. Y aquí cuestionó. And here she questions. Está bien cuestionar. And it's good to question. Se vale cuestionar. There is a value in questioning. No se pase, pero se vale cuestionar. It's take it easy, but you can do it. No se dice It doesn't say lo que puede pensar esta mujer en ese momento. what this woman could have thought in this moment, Porque ella estaba viendo una provisión. because she was seeing a provision. Estaba viendo la realidad de una palabra. She was seeing the reality of a word. Y en el momento, And in the moment, ella lo menos que esperaba era que moriera su hijo. the last thing she was expecting was for her Lo child menos to que die. pensó. The least she could have thought Lo menos que pensó. Que en el momento de la abundancia y la palabra de Dios is that in the moment of the abundance and the word of the Lord, iba a haber una crisis. she thought there was going to be a crisis. Pero la crisis But the crisis no cambia la palabra de Jehová. doesn't change the word of the Lord.
Si es de Jehová, siempre se mantiene. If it's of the Lord, it is always maintained. No tengo tiempo, pero déjeme leer el versículo 17 porque es muy interesante algo aquí. I don't have much time, but I want to read verse 17 because it's very interesting here. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo. Now what happened after these things, that the son of the woman, the mistress of the house, became sick. En español dice la ama de casa. In Spanish, it says the love of the house. The mother of the house, la ama de The casa. housewife. La reina, como le dicen algunos. The queen, as some say. There you go. ¿Por qué es interesante esto? Why is this interesting? Porque en los versículos anteriores Because in the previous verses, a esta mujer se le refiere como una viuda. this woman is referred to as a widow. Pero en este versículo But in this verse, se le hace referencia como una ama de casa. she is referred to as the woman of the house. There you go. ¿Qué diferencia? What a difference. No es lo mismo It's not the same ser reconocida así. to be recognized in that way. Ok, tengo que terminar. All right, I got to finish. Muere su hijo. ¿Y qué representa su hijo? Her son dies, and what does her son represent? Su consuelo en la viudez. Her counseling in widowship, Su Widowhood. comfort. her comfort En su viudez. in her widow. Por lo tanto, después de todo lo que hizo, So after de todo lo everything que that had hizo, happened, tenía razones para suponer que Dios había de bendecirle she had no reason to think that after all of these blessings en tal forma, pero no perdiendo su hijo. of losing her son. Ella había visto el milagro de la multiplicación, She had seen the miracle of multiplication, pero ahora está sufriendo una gran aflicción. but now she's suffering a great affliction. Esta patética queja al profeta. Esta patética queja al profeta. You could say it 3 times and I ain't gonna know the word, bro. Patética. Ok. Esa increíble queja al profeta This incredible thing that happened to the prophet fue producto de su aflicción. was a product of her affliction. Por eso en el versículo 18 That's why in verse 18, sonó muy fuerte. Está bien, porque es verdad. ¿Qué tengo yo contigo? Le dice al profeta. ¿Qué What do tengo you yo have contigo? with me? Versículo 18. verse 18. La muerte fue una gran sorpresa para ella. La muerte fue una gran sorpresa para ella. The death was a great, Se oye. yeah. Le resulta difícil mantener la calma. So it was very difficult for her to stay calm. Se le sacudió todo por dentro. Everything was gone within her. En medio de la paz que estaba viviendo In the midst of the peace that there was y de la prosperidad que estaba disfrutando, and the prosperity that she was enjoying, se queja al profeta. the prophet Se complain complains. al profeta como si él tuviera la culpa. She complains to the prophet like he has the fault. Cuídese ante quien usted está culpando. Be careful with who you blame, Le dice varón de Dios. says man of God. Ahora sí le habló como cristiana. Now she talks to him like she's a Christian. Varón de Dios. Man of God. Pero esta queja fue acompañada de humildad. But this complaint was coupled with humility Y arrepentimiento. and repentance. Ella dijo, ¿será que habrás venido aquí porque he pecado? ¿Has venido a mi casa porque he pecado? And she thinks, perhaps you've come because I've sinned. ¿Me estás recordando que yo adoraba a Baal? Are you reminding me that I worshipped Baal? Y probablemente ella pensaba que Elías estaba en contra de ella. And probably she thought Elijah was against her. Lo que ella no sabía What she didn't know es que mientras ella oía todo lo que le decía al profeta, is that while he was hearing everything that she was telling him, el profeta no tenía idea de por qué había pasado. the prophet had no idea what had happened. ¿Cómo lo sabemos? How do we know this? Porque Elías no le respondió nada ahí en el momento. Because Elijah didn't respond in that moment. Y después se fue delante de Jehová y le expuso la situación. But he goes before the Lord and tells him the situation. Dice, hey, no entiendo. He says, hey, I don't know. ¿Por qué murió este niño? Why did this son die? Pero qué lindo es saber But how beautiful it is to know que en medio de los momentos inesperados de la vida, that
Even though in the unexpected moments of the widow, Dios tiene una respuesta. God has a response. Y tiene gente dispuesta. And there are people willing Porque hay un milagro que Dios tiene para sus vidas. because there's a miracle that He has for her life. Y después de su milagro, And after her miracle, asegúrese que alaba a Dios make sure you praise the Lord por la grandeza de Dios. for the greatness of God. No se quede viendo mucho el milagro pensando que usted se lo merecía. Don't look at the miracle thinking you deserved it. Mire el milagro pensando que Dios es bueno. Look at the miracle saying God is Que la good. gloria y la honra es para Dios. That the glory and honor is for the Lord. Su milagro no solo es su respuesta de su fe, Your miracle is not simply a response of your faith, sino es la demostración de que Dios but it's a demonstration that God puede, can, que tiene poder, that has the que power, tiene autoridad has authority sobre la muerte over death, y que Él es soberano. and that He is all sovereign. ¿Qué podemos aprender de esta mujer? What can we learn from this woman? Que Dios sabe nuestra condición That God knows our condition y siempre tiene una respuesta. and always has an answer. Que cuando oímos una palabra de Dios, That when we hear a word of the Lord, le prestemos atención y obedezcamos. we pay attention and obey. Que en los momentos inesperados That in the unexpected le moments, preguntemos a Dios, we ask God, esperemos su respuesta we wait for His answer, y hagamos como Él y lo que Él dice. and we do what and how He wants. Que también tenemos que prepararnos para recibir el milagro. That we also have to prepare ourselves to receive the miracle, Sí, porque a veces pedimos el milagro, because sometimes we ask for the pero no miracle, estamos listos para recibir el milagro. but we're not Listos. ready Ready. to receive the miracle. Usted quiere su milagro, You want your miracle? prepárese para recibir su milagro. Prepare yourself to receive the No miracle. pida un milagro Don't ask for a sin miracle querer recibirlo. without wanting to receive Muchas it. veces queremos que Dios se mueva. Perhaps, or many times we want God to Dios, move. muévete en medio nuestro. God, move in our midst. Que hay un avivamiento. That there be a Pero no revival. estamos listos para el avivamiento. But we're not ready for the revival. ¿Cómo nos atrevemos a pedirle algo a Dios How can we ask something of que Dios God está dispuesto a dar that God is willing to si yo give no estoy listo a recibir? if I'm not ready to receive? Pida su milagro, Ask for your pero miracle, esté listo para recibir su but be milagro. ready to receive the miracle. Entendamos también Let's understand as well que hay transiciones en nuestra vida, that there's transitions in our lives, pero Dios siempre va a estar presente. but God will always be present. Aprendamos a recibir y a creer la palabra de Dios. Let us learn to receive and believe the word of the Que Lord. hay momentos That there are moments que hay que soltar that we need to let go. lo único que tenemos The only thing that we y have confiar en la palabra de and Dios. trust in the word of the Lord. Cuando el profeta le dice, When the prophet says, dame a tu hijo, give me your son, ella tuvo que agarrarlo she had to grab y him lo tuvo que soltar. and had to let him go. Para recibir muchos de nuestros milagros, To receive many of our tenemos miracles, que aprender a soltar lo que tenemos. we have to learn to let go of what we have. Porque lo que tenemos Because what we en have nuestras manos in our hands no produce un milagro. doesn't produce a Lo que miracle. tenemos What we have es muerte. is strong, is death. Cuando el profeta le dice, dame a tu hijo, When the prophet says, give me your ya son, estaba muerto. he was already dead. Y muchas veces And many times tenemos dos opciones. we have two options. O lo aguanto Either I o hold lo it suelto. or I let it go. Y el profeta And the y prophet la mujer and the woman le entregó al profeta gives to the prophet un cadáver. a Bye-bye. cadaver. Not yet. Not yet. You look good there, but not yet. El profeta la mujer le entregó un cadáver al profeta. The woman gives a cadaver to the prophet. Y el profeta And the prophet se llevó un cadáver. takes the cadaver. ¿A dónde se lo llevó? Where does he take it? Al aposento. To the high place, upper room. ¿Sabe dónde recibió vida este cadáver? Do you know how this cadaver receives ¿Dónde life? recibió vida? Where he receives life? ¿Dónde? Where? En el aposento. In the upper room. Usted quiere sus milagros, que tengan vida. You want your miracles to have life. Llévelos al aposento. Take it to the upper room. Suéltelo. Let it go. Suéltelo. Let it go. Suéltelo con dudas. Let it go without Doubts, doubt. pero suéltelo. But let it go. Suéltelo con molestia, Let it go with bothersome. pero suéltelo. But let it go. Suéltelo con enojo, Let it go with anger. pero suéltelo. But let it go. No importa cómo se siente. It doesn't matter how you feel. Lo que importa es que lo suelte. What it matters is that you let go. Suéltelo. Let it go. Porque lo que va a recibir Because what you're going to no es receive muerte. is No es not death. muerte.
No es muerte, Not death. es vida. It's life. Aprendamos a tener un aposento en nuestras casas. Let us learn to have an upper room in our homes, Porque muchos de nuestros milagros because many of our miracles salen del aposento. come out of the upper room. Termino. I finish with this. Lo otro lo dejamos ahí. And we'll have to leave the others there. A esta mujer This woman se le reconoció como viuda, was recognized as a widow, como mujer as a woman, y como madre. and as a mother. Y en esta crisis, And in this crisis, termino con esta palabra. I finish with this word. Esta mujer demostró This woman demonstrated fortaleza. fortitude. Fortaleza. Fortitude. Y tengo que darle esto y terminar con esto, porque si no, And I have to just finish with this, because if not, ¿qué es fortaleza? what is fortitude? Y mientras oye esta palabra, piensa en esta mujer. And as I say these words, think of this woman. Y mientras piensa en esta mujer, piensa en usted, dama. And as I think of this woman, women, think of yourselves. Porque creo que cuando lee estas palabras, Because I believe that when you hear these words, usted se va a identificar. you're going to identify. Y mientras usted se va identificando con estas palabras, And as you identify yourself with these words, usted se va poniendo de pie. you start getting up. Si hay una palabra y usted, yo me identifico con esa palabra. If you identify with one of the words, stand up. Esta mujer demostró fortaleza. This woman demonstrated fortitude. ¿Qué es fortaleza? What is fortitude? Es firmeza. It is mental strength, Firmeza de ánimo, emotional strength, serenidad. courage. Cuando alguien afronta una situación difícil. When someone faces a difficult situation. Fortaleza es entender que aunque tiene problemas en la adversidad, no se quebranta. It understands that even though they have problems with adversity, they do not stand back. Nobody yet? Okay. Yeah, when you hear something that associates with you, stand up. Esta mujer no se quebrantó ante la crisis. This woman did not back down from the crisis. También demostró integridad, She showed integrity, demostró rectitud moral moral fortitude, y capacidad de mantenerse íntegra y constante. and the capacity to say integral and constant. Pero déjeme darle unos sinónimos de esta palabra. But let me give you some synonyms of this word. Ok, se va parando You're going to start standing up porque now. vamos a terminar con una oración. Sinónimo de la palabra fortaleza: Synonyms of fortitude: coraje, courage, valentía, bravery, fortaleza mental, strength of mind, entereza de carácter, strength of character, temple de espíritu, toughened of spirit, firmeza de propósito, firmness of purpose, fuerza de voluntad, strong-mindedness, resiliencia, resilience, entereza, backbone, columna vertebral, spine, temple, metal, espíritu, spirit, nervio, nerve, arrojo, pluck, bravura, pluckiness, intrepidez, doubtness, audacia, fearlessness, valor, valor, osadía, intrepidity, resistencia, stout-heartedness, constancia, endurance, paciencia, steadfastness, longanimidad, patience, tolerancia, long-suffering, tenacidad, forbearance, perseverancia, tenacity, resolución, resolve, solución solution, y determinación. a determination. Ese es usted, dama. That is you, woman. Ese es usted, dama. That is you, woman. Aleluya. Hallelujah. Esto lo aprendemos de una viuda. That's what we learn from a widow. Pero gloria a Dios. But glory to God. Porque hoy tenemos damas Because today we have women que se van a atrever a mantenerse firmes, that are going to go ahead and be brave enough to stand firm, creyendo en esta palabra que Dios believing da. in this word. Rewind.